Hola amigos de YouTube, les voy a presentar unos acontecimientos de la Primera Guerra Mundial. Entre 1815 y 1870, hubo un crecimiento de población provocando más el desempleo, provocando que muchas familias fueran a buscar nuevas vidas en otros continentes, siendo posible por el avance de los transportes. El monopolio había llevado a la quiebra a muchas empresas provocando desempleo, subida de precios limitando la compra a los trabajadores. Entre la población de las potencias occidentales se exaltaron los sentimientos nacionalistas. Los pobladores de las potencias del occidente creyeron que debían hacer misiones civilizadoras para así integrar al progreso a aquellos que estaban atrasados en su desarrollo. Consistía en defender territorios que se habían repartido, terminando el reparto de África, Oceanía y Asia. Gracias a esto el capitalismo creció demasiado y a ser más proteccionistas para tener mercados exclusivos de sus colonias. Fueron creadas para defender sus intereses. Triple Alianza. Alemania, Italia y Austria-Hungría. Potencias centrales, Triple Entente. Francia, Gran Bretaña, Rusia. Orgullo hacia la nación, lo que servía como un justificante a la rivalidad con las demás naciones, haciéndolos sentir superiores. Gracias al nacionalismo que había los gobiernos de las potencias y gracias a los medios de comunicación, lograron poner a la población en contra de los países rivales en el caso de venir una guerra. En 1908 Austria-Hungría logró anexarse a Bosnia y Herzegovina. Serbia protestó porque podría ser la siguiente en ser anexada, pero Rusia y Francia se negaron a ayudarle, e Inglaterra solo dio su apoyo diplomático. Así que Serbia aceptó que Austro-Hungría se anexara a Bosnia y Herzegovina. En 1912 Serbia se unió a Bulgaria para construir la Liga Balcánica, bajo la protección de Rusia, porque Rusia quería esos territorios. Así se podían defender del Imperio Austrohúngaro. También se defendían del Imperio Otomano, y lograron vencerlo. Posteriormente se unieron Grecia y Montenegro. Consecutivamente Bulgaria le hace guerra a Serbia y Serbia gana. Gracias a esto Serbia comienza a tener importancia y preocupa a Austria-Hungría. El 28 de junio de 1914 en Bosnia, el príncipe heredero de la corona austro-húngaro, Francisco Fernando, fue asesinado junto a su esposa, detonando la Primera Guerra Mundial. El 28 de julio de 1914 Austria-Hungría, apoyada por Alemania, declara la guerra a Serbia, apoyada por Rusia. El 1 de agosto Alemania le declara guerra a Rusia. El 3 de agosto Alemania le declara la guerra a Francia. Inglaterra se permaneció al margen hasta que Alemania, a través del Plan Schlieffen, invadió Bélgica, que era un país neutral, para llegar a Francia. Fase europea de agosto de 1914 a marzo de 1917. Después del incidente de Sarajevo se involucró a solo potencias europeas en conflicto. Fase mundial de marzo de 1917 a noviembre de 1918. Estados Unidos intervino militarmente. Surgió el abandono de neutralidad de Brasil, Cuba, Panamá, Guatemala, Haití, Costa Rica, Honduras, a favor de los países de la Entente. En la guerra de movimientos se dio en un doble frente simultánea, debido a que las potencias de la Entente rodeaban a las potencias centrales hacia el occidente. El frente fue abierto sobre la frontera franco-alemana, mientras que hacia el oriente se abrió sobre la frontera de Alemania y Austria-Hungría. En 1915 Italia rompió con la Triple Alianza, para unirse a la Triple Entente, y Bulgaria se integró a las potencias centrales. En 1916 Rumania y Portugal se unieron a la Triple Entente. Hubo una guerra en el mar porque Inglaterra y Alemania se disputaban el vasto dominio del océano. Los países aliados impusieron un bloqueo por mar y tierra a las potencias centrales. En 1917, en la lucha por el mar, Alemania provocó el hundimiento de barcos comerciales, como Lusitania de Estados Unidos.
El 2 de abril de 1917 Estados Unidos le declaró la guerra a Alemania, aliándose con los países de la Entente, pero entrando en acción hasta 1918. En octubre se inició en Rusia una revolución que lo obligó a retirarse de la guerra y pactar la paz con Alemania firmando el Tratado Brest-Litovsk. En los tratados de paz se excluyeron a las potencias vencidas y se trataba en llegar a un acuerdo en donde tenía que dividir el territorio para que todos quedaran conforme. El Tratado de Versalles fue el definitivo firmado en enero 1919. Sus principales condiciones eran: el país germano perdió sus colonias y serían entregadas a las potencias vencedoras. Obligaba a Alemania a pagar indemnización, liberación de prisioneros de guerra y entrega de 800 criminales. Se prohibió a Alemania tener un gran ejército.